El capítulo 2, recordemos que el capítulo 2 es el proceso de intercambio, y en las primeras páginas que leímos, Marx nos cuenta que cuando se produce el intercambio, se produce una relación formal entre quienes intercambian los productos de su trabajo. Esa relación formal exige en el intercambio de productos un reconocimiento recíproco. Ese reconocimiento recíproco es el reconocimiento de que el otro no solamente es una persona libre, sino que es una persona capaz, que presta consentimiento y que, por tanto, está en condiciones jurídicas de establecer ese intercambio. Habíamos comentado la semana pasada que, bueno, no deja de ser otra cosa que los requisitos básicos de legitimidad de un contrato, tal como está establecido, no sé, creo que desde el derecho romano, vamos a decir, esto es tan antiguo como que se pierde en la noche de los tiempos. Pero esto no es baladí, es un asunto importante, porque las mercancías no van solas al mercado, nos dice Marx. Las mercancías solamente pueden ir acompañadas de sus custodios. Y esos custodios, para poder realizar el intercambio, tienen que ser legítimos propietarios, legítimos poseedores de, el producto, de la mercancía que llevan consigo. Y la legitimidad tiene que ser reconocida por la otra parte para que se pueda establecer ese intercambio. Cuando se produce la relación de intercambio, nos recuerda Marx, se produce una enajenación. El poseedor de la mercancía entrega, se ajena de su producto, lo enajena entregándolo a la otra parte y recíprocamente. Pero para que el poseedor de la mercancía pueda alienarse de ella, fijaros qué palabras, ¿no? Para que el poseedor de la mercancía pueda alienarse pueda separarse de la cosa, esa cosa tiene que ser enajenable. ¿Vale? El poseedor de la mercancía difícilmente puede alienarse de su brazo o de su cabeza. Lo digo, Monse, con toda la mala leche porque tú tenías una gran preocupación con respecto a tu trabajo intelectual, ¿no? Entonces, démonos cuenta que... Va quedando claro. Va quedando claro, ¿no? Es decir, cuando uno intercambia, cuando uno da su cosa, esa cosa tiene que ser posible alienarla de uno, ¿no? Y por tanto, pues esa cosa se transforma en enajenable. Y entonces ya nos damos cuenta que hay ciertas cuestiones que difícilmente, en fin, hay que hacer un gran salto imaginativo para atribuir la facultad de enajenadas a determinadas cosas que los seres humanos llegamos a intercambiar a veces en el mercado. Pues bien, cuando el sujeto se enajena, se aliena con respecto a su producto y en la medida en que se separa de él, lo puede ofrecer como mercancía en esa relación de intercambio, para que él pueda alienarse de su producto, el producto tiene que ser enajenable, decíamos antes. Tiene que ser algo que se puede separar del sujeto. Y no solamente físicamente. Tiene que ser algo que al sujeto no le cubra una necesidad vital. No podéis vender el aire que respiráis. ¿Vale? ¿Sí? Sí, podréis vender el aire que no respiráis. Pero el aire que necesitáis para respirar, pues no lo podéis vender. ¿Vale? No podéis separaros de ese valor de uso, porque os va la vida en él. ¿Vale? Pues sí, el pelo, ¿no, José? ¿Cómo? El pelo, un ojo, un riñón. Un ojo, ¿no? Un riñón. Claro. Bueno, entonces, en fin, un liberal a ultranza... Un liberal a ultranza podría decir, hombre, tienes dos, Julián.
Si tienes dos ojos, ¿no? Pues puedes Pues separarte vender uno, ¿no? de uno de ellos. Pero bueno, ya vemos que, digamos, que la cosa tiene su intríngulis porque Hijo de tu vientre. el concepto de mercancía exige esa enajenación. Y en la medida en la que exige esa enajenación, exige que la cosa que estamos intercambiando sea un no valor de uso para su poseedor. ¿Vale? Para que algo pueda ser mercancía, debe tener la categoría de no valor de uso para quien lo posee. En la medida en que es un no valor de uso, que para él es un valor de uso excedente, un valor de uso que no tiene utilidad, entonces puede ofrecerlo a otro en esa relación de intercambio. Si esa relación de intercambio es mercantil, cuando este señor enajena su no valor de uso, se aliena de él y lo pone a disposición de otro, ese otro puede a su vez alienarse de un valor de uso que esta primera persona cree que necesita y producirse el intercambio. Nos dice las mercancías, nos dice Marx, todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores y valor de uso para sus no poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Tienen todas que cambiar de dueño, yendo en busca de aquel a quien van a satisfacer la necesidad para la cual la mercancía fue producida. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Cuando se produce el intercambio, se produce ese intercambio en una determinada relación cuantitativa. Esa relación cuantitativa en la que se intercambian las cosas expresa, en última instancia, sus valores recíprocos. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes de que se puedan realizar como valores de uso. Para que pueda ser consumida la mercancía y, por tanto, realizarse como valor de uso, tiene que haber sido primero confrontada como valor en una relación de intercambio y previamente a ello haber sido un no valor de uso para el poseedor anterior. Y esto nos coloca ante una situación paradójica. Los productores de mercancías no producen para sí. Los productores de mercancías producen para otros. Para el productor de mercancías, necesariamente, es un productor de cosas que para él son inútiles y que solamente puede intercambiar en la medida en la que encuentran reconocimiento de utilidad en el resto de sus conciudadanos. Jorge, Adelante, Luis. ¿En qué página estamos? Es que estoy un poco liado. He ido saltando y estoy arriba de la página 105. Vale, gracias. Justo en el parrafito con el que empieza la página. ¿Vale? Y en el resto de la página, Marx nos decía que ese proceso de intercambio no es un proceso de intercambio individual. Es individual el acto de la producción de la mercancía. Es individual el acto de llevar la mercancía al mercado. Es individual incluso la enajenación. Pero el intercambio, que al final se produce en una relación cuantitativa que expresa el valor recíproco, siempre es una relación social. Es una relación social entre cosas que lo que está expresando esa relación social entre cosas es la relación que hay entre los productores de esas cosas, entre las cantidades de trabajo y la fuerza productiva de los respectivos poseedores de mercancías. Y ya dándole la vuelta a la página a la 106, llegábamos a la parte hilarante del capítulo, cuando Marx dice, claro, es que cuando nosotros intercambiamos, el producto por el cual estamos intercambiando hace las veces de equivalente de nuestro relativo, ¿no? Hace las veces de equivalente del producto que nosotros llevamos.
Y cuando nos encontramos con aquellos equivalentes que actúan como equivalente general, con aquellos equivalentes en forma dineraria que pueden mostrar el valor en su forma dineraria de todo el universo de las mercancías que se presentan en el mercado, estamos ante mercancías privilegiadas que actúan como patrones de precio, como equivalentes generales. Y ser un equivalente general es el mayor escalafón al que puede aspirar una mercancía. En el grado, si hubiera galones en el mundo de las mercancías como en el ejército, ¿no? El generalato se lo llevaba el equivalente general. A lo más que puede aspirar una mercancía es hacer dinero. Es el top, el máximo. ¿Por qué? Porque el dinero la gente no lo quiere por su valor de uso material. El dinero la gente lo quiere por su valor de uso como instrumento de cambio. Sí. Y en la medida en la que es un instrumento de cambio, es acumulable y sirve para satisfacer necesidades con cualquier otro elemento del mundo del universo de las mercancías, ¿vale? Es a lo más que puede aspirar, ¿no? Si un modelo puede aspirar a ser Mr. Universo, una salchicha puede aspirar a ser dinero, ¿vale? Es decir, el día que los coches se puedan comprar en kilos de salchicha, ese día la salchicha habrá alcanzado su realización plena como salchicha, ¿no? Es lo más a lo que puede aspirar. Y ahí venía la broma de Marx en esa cita invertida del Apocalipsis, 17.3 por 13.17, cuando nos dice que estos, los anticristos, los reyes, estos que van a venir a destruir el mundo, estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. A la bestia. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino aquel que lleve la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? Nos dice Marx, dice, nadie podrá comprar ni vender si su mercancía no tiene el sello del dinero, el número de la bestia, ¿no? Esta era la ironía con la que terminaba Marx ese párrafo. Bien, y ahí nos habíamos quedado. Porque Miriam además se quedó así ojiplática y dijo, entonces el Apocalipsis ha previsto el colapso del capital. Hombre, pues, Nostradamus diría que sí. Nosotros podemos ser un poquito más escépticos, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que la cita viene al pelo, ¿no? Como pocas. Bueno, pues vamos a continuar con... ¡Hombre, tenemos a Víctor Jaques! Ha terminado su asamblea. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Ahí va, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura. Página 106... continúa la lectura. Vicent Martínez, adelante. Esa cristalización, que es el dinero, constituye un producto necesario del proceso de intercambio, en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos del trabajo y, por consiguiente, se transforman realmente en mercancías. La expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan la antítesis, latente en la naturaleza de la mercancía, entre valor de uso y valor. La necesidad de dar una expresión exterior a esa antítesis, con vistas al intercambio, contribuye a que se establezca una forma autónoma de valor mercantil y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma
mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Detente un momentito, Vicente. Nos dice, esta cristalización, es decir, este llegar la mercancía a transformarse en dinero, esta cristalización que es el dinero, constituye un proceso necesario, un producto necesario del proceso de intercambio. No es que de pronto la gente tuvo la feliz ocurrencia de utilizar como dinero determinadas mercancías, no, es el producto necesario del proceso de intercambio. Toda vez que en una comunidad se generalizan los intercambios en la forma de intercambio mercantil, antes que después aparece la forma dineraria, aparecen formas privilegiadas de mercancía que operan como patrón de precios del resto de las mercancías. Y a partir de ese momento, esa mercancía privilegiada se deslinda del resto de las mercancías como valor de uso y empieza a operar como instrumento de cambio, como vehículo de los intercambios. ¿Vale? Es un resultado necesario del proceso de intercambio, no es una ocurrencia. En todo lugar donde hay procesos mercantiles desarrollados, aparece la figura dineraria. Otra cosa es qué mercancía, en cada momento histórico y en cada lugar, según su cultura, qué mercancía es la que va a operar como dinero. Pueden ser las conchas en Oceanía, la plata en donde sea, el ganado, las reses en Roma. Sí, esa es otra historia. La sal en Grecia, es decir, ¿qué Petróleo mercancía? para el dólar, el petróleo para los americanos, ¿no? El petróleo. Lo que pasa es que fíjate que el petróleo es incómodo para llevarlo en la cartera, ¿no? Sí, eso sí. Cuando vas a comprar pan, llevar un barril de petróleo es una cosa incómoda. Es decir, la mercancía Pero si dineraria, tienes dólares, claro, la los mercancía dólares dineraria, que se apoyan en el petróleo, claro, lo que le da, digamos, es ese valor que está apoyando, ¿no? Es, digamos, lo que termina revalorizando el signo, en este caso, el signo de valor, que es el dólar. Pero evidentemente hay una mercancía detrás, que es la que lo justifica. En épocas del patrón oro, ¿no? Pues bueno, pues eran los lingotes de oro acumulados en las reservas centrales. Bien. Pero actualmente el dinero no, o sea, el dinero es artificial, ¿no? Totalmente. No está, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero que actualmente es más todavía, es muchísimo más el dinero que hay que las cosas que hay. Una empresa vale muchísimo más por la cotización en bolsa que, Claro. pero vamos, es que en el mundo hay 3 veces más dinero que el valor de las cosas en el mismo. No sé si me explico bien. Te explicas muy bien y te has quedado corto. En el mundo, No sé el porcentaje el exactamente. capital Es muchísimo más que 10 lo veces. real. El capital Fondo 100. financiero es 10 veces más que el capital real. Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Eso más lo prevé yo. Sí, lo vamos a leer en la próxima página, sí. Es una virtualidad el dinero. Sí. Sí, totalmente. Sí. Además que se fabrica sin que esté, porque antes lo que te decías, estaba el patrón oro, ¿no? Claro. Pero llegó un momento en que dejó de estar, porque entonces sí que había, no se podía fabricar dinero si no había el oro detrás, pero cuando dejó de existir ese patrón, pues se hacían papelitos que no tenían nada que ver con la realidad. Ese papelito... Y ahora ya no es ni papelito, ahora es informático todo. Claro, claro. Ahora es dinero virtual. Ese papelito, que no es otra cosa que un derecho de compra, una acreditación, ¿no? Dices, bueno, pues yo tengo derecho al fondo, digamos, yo tengo derecho al fondo de consumo colectivo en virtud de los numeritos que me han acreditado en la cuenta corriente, ¿no? O de los cromitos, los cromos del coyote que me han dado en el... Pero ya no son ni cromitos, son números en un ordenador. Claro, ya no son ni cromos, ¿no? Ahora Claro, y además lo fabrican los bancos, ya no los hacen. Claro, eso páginas Excel. Daos cuenta que ese numerito no es otra cosa que un crédito sobre el fondo de consumo colectivo. Ese numerito que te lo asigna el Estado, ¿no? A través del proceso mercantil,
decide a qué parte de los recursos colectivos tú tienes derecho, ¿no? Y entonces tú con ese numerito pues vas y lo cambias por pan, lo cambias por leche, ¿no? Tal. Que no te llegó a fin de mes, chico, pues haber estudiado más, ¿no? Pues haber... O gasta menos. No vivas por encima de tus posibilidades. No vivas por encima de tus posibilidades, efectivamente. Emprende. Emprende, claro. Esta es una manera muy elegante que ha conseguido el Estado moderno de extraer plusvalor a toda la población en forma de asignados, en forma de crédito obligado. Como tú tienes que pagar los impuestos en la moneda de curso legal y estás obligado a utilizar la moneda de curso legal, porque así lo marca la ley y no puedes hacerlo de otra manera, quien detenta la autoridad sobre la moneda de curso legal detenta a su vez la masa de plusproducto que puede quedarse para sí precisamente en base a la emisión de ese signo de valor. Pero bueno, Paco, ya lo hablaremos con más detenimiento en sesiones sucesivas, cuando hablemos de teoría monetaria moderna y de cosas así. Es la mayor estafa que... Es una estafa. Es algo tan descomunal, es algo tan absolutamente descomunal, que cuando esa política monetaria no está ejercida bajo control democrático, se transforma en un expolio. Ese es el problema de fondo. Bajo control democrático puede ser una manera de dirigir recursos colectivos hacia las políticas públicas que tengan interés social. Pero cuando están bajo control privado y opaco, como es en nuestro caso con el Banco Central Europeo o con la Reserva Federal Norteamericana, es decir, es un expolio sin tapujos, ¿no? Es que no tiene... Es esa mano armada. Y además nunca mejor dicho, porque está la policía detrás y el juzgado, ¿no? Claro, Es decir, tiene que haber un poder coercitivo siempre detrás, un poder coercitivo siempre. Claro. ¿Alguien ha visto La Casa de Papel, la serie? No. ¿Nadie? Yo. No sé, dice que sí. El argumento es que atacan La Casa de la Moneda. el banco donde se fabrica el papel. Y el argumento del que roba dice, después no robamos a nadie. No. Este papel lo han fabricado porque han querido. Sí. Ellos otras veces han fabricado el papel a pesar de que no había Y lo fabrican otra vez, sí. Es curioso, si alguien no la ha visto debería verla, ¿eh? Claro, sí. Bueno, de todos modos... Una acusación indirecta, es cinismo, dice, no estoy robando. De todos modos, no es Robin Hood, ¿vale? Ese argumento tiene trampa, ¿vale? Porque cuando te apropias del papel moneda, te apropias, insisto, del derecho al fondo de consumo correspondiente. Ya. ¿Vale? Y ya Locke dejó claro, ese pobre liberal ingenuo, dejó claro en su momento que no hay más derecho de propiedad que el que está fundado en el trabajo propio. ¿Vale? Así que si te apropias del fondo de consumo a través de robar el papel moneda, te estás apropiando del trabajo de otros también en la misma proporción. De todos modos, no voy yo a defender al Banco Central. No, pero es que el proceso, ¿sabes? Se fabrican ellos su dinero. Sí. La máquina que hay en la Casa de Papel, Sí. con todos los técnicos, se fabrican ellos el dinero, no roban. Ellos Vale. Son falsificadores. fabrican el dinero. Sí, son falsificadores. No roban lo que hay, sino que se fabrican el dinero de papel. En la Casa de la Moneda. En la Casa de la Moneda. Muy bien. Que no son falsificadores, son auténticas. No, exacto. Además, no son falsificaciones, claro, son de verdad, claro. Madre mía. Bueno, es lo mismo que el Estado, el Banco Central, solo que a nivel particular, ¿no? Claro. Muy Eso bien. dice el protagonista, ¿sabes? El que roba. ¿Qué dice? Lo mismo que tú has dicho. Vicente, continúa. Por consiguiente... Sí. Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero.
Vale, gracias, Vicente. Continúa la lectura, Clara. El intercambio directo de productos reviste, por una parte, la forma de la expresión simple de valor, pero por otra parte no llega aún a revestirla. Dicha forma era X mercancía A igual a Y mercancía B. La forma del intercambio directo de productos es X objeto para el uso A igual Y objeto para el uso B. Aquí, ¿qué quiere decir Marx? Que en este intercambio de objetos para el uso por objetos para el uso, nos dice, reviste por una parte la forma de expresión simple de valor, en tanto que la relación de intercambio se puede producir porque se reconocen cantidades equivalentes de trabajo, pero no la termina, no la termina. Para poder terminar la forma de valor, necesitamos llegar a la forma de dinero, que es la que verdaderamente va a representar esa relación de intercambio. ¿Vale? Adelante, Clara. Aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que solo se transforman en tales gracias precisamente al mismo. El primer modo en que un objeto para el uso potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de su poseedor. Las cosas en sí y para sí son ajenas al hombre y por ende enajenables. Para que esta enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose, precisamente por eso, como personas independientes entre sí. Tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural, ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica antigua, de un estado inca, etc. El intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, en sus puntos de contacto con otras entidades comunitarias o con miembros de estas. Pero no bien las cosas devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales por reacción en la vida interna de la comunidad. Detente un momentito, claro. Nos dice Marx, las cosas que se pueden intercambiar tienen que ser enajenables. Y para ello, y para poder llevar adelante esa enajenación, solamente tienen que enfrentarlas, enfrentar esas cosas enajenables. Esa relación de ajenidad recíproca, nos dice, no existe para los miembros de una entidad comunitaria. En una familia, los padres con los hijos y con la abuela no se intercambian los productos del trabajo en forma de mercancía. Se le intercambian en forma pues, de prestación de servicio, de valores de uso, de amor, de afecto, de autoridad, es decir, pero no, nunca dentro de... Bueno, nunca. Cuando le das 1 euro al niño para que baje la basura, pues no sé... no sé en qué medida se puede considerar o no. Vale, pero corramos un tupido velo sobre esas prácticas burguesas. El hecho es que, digamos, dentro de una familia, los intercambios de trabajo no se producen de forma mercantil. Por dinero. Solo se producen los intercambios mercantiles en los límites de las entidades comunitarias. Por ejemplo, de la familia hacia afuera, de la aldea hacia afuera, siempre es en los límites de la entidad comunitaria donde se producen los intercambios, la enajenación mercantil. Hacia adentro, el reparto de trabajo y el reparto de riqueza siempre se hace bajo criterios patriarcales, políticos, religiosos, de costumbre, ¿no? Con otros criterios que no son los mercantiles. Pero, nos dice Marx, no bien las cosas devienen mercancía en la vida exterior, también empiezan a mutar, a volverse mercancías por reacción en la vida interna de la comunidad. En el momento en el que alguno de los valores de uso que prestan los individuos de la entidad comunitaria
se vuelve mercancía hacia afuera, adquiere el relumbrón de la mercancía también hacia adentro. Y vosotros diréis, Jorge, ¿de qué estás hablando? O Marx, ¿de qué estáis hablando? Pues mira, de algo tan sencillo como cuando en la familia tradicional patriarcal española, oe, la mujer se quejaba de cualquier cosa en la casa y el marido le decía, oye, aquí el que paga la factura soy yo. Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Es que la mujer no trabaja en la casa? Eso me ha sonado a algo. ¿Verdad? ¿Es que la mujer no trabaja en la casa? Sí, pero el trabajo que tiene valor mercantil es el del marido. Es el que tiene un jornal. Y en el momento, claro, y en el momento en el que la fuerza de trabajo del marido tiene valor mercantil fuera, también lo tiene hacia adentro. Y queda desvalorizado, entre comillas, no encuentra valor, porque el único valor que se reconoce es el valor mercantil, que es el que tiene el relumbrón de los intercambios hacia afuera de la entidad comunitaria. Todo el resto de los valores de uso que se producen dentro de la entidad comunitaria, sea la familia, la aldea, la fábrica, lo que sea, ya no tiene valor. No tiene valor. Y entonces nos encontramos con que estas relaciones mercantiles, en la medida en la que se implantan hacia afuera, repercuten también esa consideración de mercancía también hacia adentro por medio de ese deslumbramiento que produce el fetiche de la mercancía. Jorge, perdona. Adelante, Pepe. Es que yo es la primera vez que leo como esta excepción, la primera vez que caigo en ella y me ha llamado mucho la atención cuando la he leído ahora, ¿no? Pero, claro, me parece alucinante porque es como que ya Marx prevé que hay determinadas actividades dentro de las entidades comunitarias que van a tener un valor o un estatus superior sobre otras. Y claro, eso se pone muy claramente de manifiesto cuando hay actividades que en el intercambio fuera de la entidad comunitaria tienen más valor, tienen más estatus, tienen más... En esa entidad comunitaria, si la entidad comunitaria se dedica a vender mesas de madera hacia afuera, ¿no? Las personas que estén dedicadas a la fabricación de mesa van a adquirir un estatus superior en la medida en la que son productores de mercancía. Mientras Muy interesante. Mientras que el resto de la gente que dice, hostia, pues yo también estoy limpiando el sitio de trabajo para que tú puedas fabricar eso, ¿no? Es decir, o estoy haciendo, he arreglado el techo, ya, pero es que no compares. No, no compares. Aquí estáis comiendo todos de mi plato. Sí, pero si los demás no hicieran lo que están haciendo, el que está fabricando no podría fabricar. Efectivamente. De eso va el libro de Nancy Fraser, Los talleres ocultos del capital. Ah, vale. Y de paso metemos propaganda en... Subliminal. Eso que estás diciendo, Jorge, lo he visto mucho hoy aquí en Valencia, en hermanas, 3 o 4 hermanas que tienen la peluquería, una corta porque no sé qué, la otra, y hay una que cocina para las 4. Ah, esa es que es la tonta del grupo, sí. Pero gracias a ella, cuando terminan las listas, tienen la comida. Claro. Y no la consideran ni la dan de alta en la peluquería, ni consideran que efectivamente se está ganando un... Es que le están haciendo un favor, fíjate lo que te digo. Que les cobre, les empieza a cobrar. Claro, si esa señora tuviera un catering y parte del catering se lo diera a sus hermanas, otro gallo cantaría. Porque su trabajo sería mercancía también hacia afuera y podría valorarlo en términos de mercancía también hacia adentro. Pero como resulta que pobrecita es que ella no sabe cortar el pelo y solo está ahí, es que le están ayudando a vivir, porque es que si no, pobre, ¿qué va a hacer con su vida? Hombre, la huelga también hace lo suyo. A lo mejor se hace huelga y se quedan sin comer y pasan hambre, pues a lo mejor la empiezan a valorar lo que les falta. Sí.
Pero fijaos este párrafo, Marx es que es así. Marx es un autor que se hace amar mucho, pero también es tremendamente antipático, porque las cosas más importantes que puede decir están escondidas como al pasar, en notas a pie de página, en parrafitos sueltos así, que de pronto dice, ¿y esto qué tiene que ver con el texto? ¿No? Y son párrafos tremendamente importantes y con una enorme fuerza filosófica, ¿no? Por ejemplo, de las entidades comunitarias es un clásico, ¿no? En el que la gente prácticamente no repara y tiene una enorme fuerza explicativa con respecto al fetichismo que genera la mercancía y a ese relumbrón que hace que de pronto todo lo que no es mercancía, pues entonces no tiene valor. Bueno, por No eso tiene te valor. tenemos a ti, por suerte. Eso. Muy bien, muy bien. Continuemos. Estaba leyendo Clara, ¿verdad? Continúa Marí. Gracias, Clara. ¿Dónde estábamos? Vamos La a ver. proporción cuantitativa de su intercambio. A ver. La proporción cuantitativa de su intercambio es en un principio completamente fortuita. Si las cosas son intercambiables, ello se debe al acto de voluntad por el de que sus poseedores resuelven enajenarlas recíprocamente. Aún así, se consolida de manera paulatina la necesidad de objetos para el uso ajeno. Claro, si yo descubro que lo que me ha sobrado hay otro que tiene utilidad y que yo lo puedo cambiar con él por cosas que a mí me hacen falta. Se empieza o se puede empezar a consolidar la costumbre de decir, oye, mira, pues en vez de fabricar 2, que son los que yo necesito, pues fabrico 4. Y con los 2 que me sobran, me cojo lo que me hace falta del otro, ¿no? Y poco a poco, nos dice Marx, se va consolidando la necesidad de objetos, fijaos qué absurdo, ¿no? La necesidad de producir objetos para el uso de otro, ¿no? Para el uso ajeno. Adelante, María. La repetición constante del intercambio hace de él un proceso social regular. Con el paso del tiempo es forzoso que se produzca por lo menos una parte de los productos del trabajo con la intención de volcarlos en el intercambio. A partir de ese momento se reafirma, por una parte, la escisión entre la utilidad de la cosa para las necesidades inmediatas y su utilidad con vistas al intercambio. Su valor de uso se desliga de su valor de cambio. De otra parte, la proporción cuantitativa según la cual se intercambian pasa a depender de su producción misma. La costumbre las fija por magnitudes de valor, o le fija como magnitudes de valor. Como magnitudes de valor. Gracias, María. Continúa Paco. En el intercambio directo... El micro, Paco. Ahí está. Sí, estaba. En el intercambio directo de productos, toda mercancía es directamente medio de cambio para su poseedor y equivalente para su no poseedor, pero solo en la medida en que tenga valor de uso para él. Por tanto, el artículo que se cambia aún se ha adquirido aún no ha adquirido una forma de valor independiente de su propio valor de uso o de la necesidad individual que experimentan los sujetos del intercambio. La necesidad de esta forma se desenvuelve a la par del número y la variedad creciente de las mercancías que entran al proceso de intercambio. El problema surge simultáneamente con los medios que permiten resolverlo. Nunca se efectúa un tráfico en el que los poseedores de mercancías intercambian sus artículos por otros y los comparen con estos sin que las diversas mercancías de los diversos poseedores de estas se intercambien dentro de ese tráfico con una tercera mercancía siempre la misma y que se comparte con ella en cuanto a valores. Al principio, en el intercambio fortuito de trueque, ¿no? Es una forma mercantil en la que la forma de valor
todavía no se expresa, pero antes o después ese intercambio se desenvuelve, se desarrolla cada vez más hasta que todas las mercancías terminan intercambiándose siempre relacionadas con una tercera mercancía. Una tercera mercancía que empieza a operar como patrón de precios de todas las demás. Donde decimos, oye, ¿cuánto valen los huevos? Pues tres salchichas. ¿Y cuánto vale el pollo? Pues 14 salchichas, ¿no? De pronto la salchicha pues empieza a adquirir la figura de patrón de precios de todos los demás. Es una mercancía más, realmente es una mercancía más del mundo de las mercancías. Y el valor dinerario que hablaba antes, ¿no? Efectivamente. Ese valor. Pero tiene un valor de uso, Ya. además de como salchicha, ¿no? Tiene el valor de uso como valor de intercambio, como valor dinerario que permite realizar los intercambios de todas las demás productos. Adelante, Paco. Dicha tercera mercancía, en la medida en que se convierte en equivalente de otras mercancías diversas, adopta directamente la forma de equivalente general o social, aunque dentro de límites estrechos. Esta forma de equivalente general brota y se desvanece en el contacto social momentáneo que le dio vida. Alternativa y fugazmente recae en esta mercancía o en la de más allá. O sea, que puede ir cambiando, ¿no? Sí, puede ser salchichas en un momento y en otro... Claro, claro. Y así ha sido, además, ¿no? Es decir, antiguamente, por ejemplo, en las culturas nómadas, la mercancía dineraria era el ganado. El dinero, el dinero iba caminando, ¿no? Y si además tenía suerte, además crecía, ¿cómo es? Se reproducía. Se reproducía. Si tenías suerte, además llegabas con más dinero. Intereses, ¿no? Claro, llegabas con más dinero, con intereses cobrados al final de la veranada, ¿no? De lo que había salido al principio de la veranada, ¿no? Pero claro, llevar ganado por ahí para allá, ¿no? Pues la cosa no es sencilla como instrumento de cambio. Y entonces hay otros productos, sobre todo la sal, de ahí viene la palabra salario. La sal es un producto muy interesante porque no solamente sirve como valor de uso y por tanto puede funcionar como mercancía dineraria, sino que además es homogéneo e infinitamente divisible. Yo con una vaca no la puedo trocear para comprar partes, porque una vez que he matado la vaca, pues me he quedado sin vaca, ¿no? Es decir, aparte tenía un valor porque cuando no había cadenas de frío ni nada, la sal servía para conservar los alimentos. Claro. Entonces tiene valor como tenía un valor y era escasa. Claro, tiene valor como mercancía, pero además tiene valor como instrumento de cambio. Y como además, como bien dice Paco, resulta que no es perecedero, que lo puedo acopiar, lo puedo acumular y lo puedo guardar indefinidamente, es un magnífico depósito. Fijaos lo que os voy a decir, que os va a sonar a cosas raras. Es un magnífico depósito de trabajo humano. La palabra pecuniario viene de pezuña. De pecus, claro. La palabra pecunio, ¿no? Pecunio, claro, viene de pecus, de las vías pecuarias, ¿no? Cuando hablamos de las vías pecuarias en el derecho romano, ¿no? Es decir, es el pecus, el dinero, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Víctor, por Dios y por la Virgen, ¿es este un nuevo despacho? Sí. ¡Qué poderío! A ver, ¿pero eso es teletrabajo? No, es Eso es teletrabajo de jefazo. Eso es la aldea. ¡Oh! ¡Por Dios! Ya, has cambiado de clase social, Víctor. Ah, y tiene una cámara aparte. O sea, estás conectado con 2 ordenadores y la cámara aparte. Hay que irse ya a la aldea. Hay que irse ya. Hay que hacer como una... Enhorabuena, Víctor. Precioso despacho te has hecho. Bueno, estaba leyendo Paco, continúa Miriam. ¿Dónde nos hemos quedado? Dice, alternativa y fugazmente recae en esta mercancía o en la de más allá, pero con el desarrollo del intercambio mercantil se adhiere de manera firme y exclusiva
a clases particulares de mercancías, o sea, cristaliza en la forma de dinero. ¿A qué clase de mercancías queda fijada es, en un comienzo, un hecho fortuito? Dos circunstancias, sin embargo, son en general las determinantes. La forma de dinero se adhiere o a los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior, que de hecho son las formas naturales en que se manifiesta el valor de cambio de los productos locales, o al objeto para el uso que constituye el elemento principal de la propiedad local enajenable, como por ejemplo el ganado. Los pueblos nómades son los primeros en desarrollar la forma de dinero, porque todas sus pertenencias son móviles y revisten, por tanto, la forma de directamente enajenables, y porque su modo de vida los pone de continuo en contacto con entidades comunitarias distintas de la suya, incitándolos en consecuencia al intercambio de productos. A menudo los hombres han convertido al hombre mismo, bajo la forma de esclavo, en material dinerario original, pero nunca a la tierra. Esta idea solo podía aflorar en la sociedad burguesa ya desarrollada. Data del último tercio del siglo XVII y hasta un siglo más tarde, durante la Revolución burguesa de los franceses, no se intentó llevarla a la práctica a nivel nacional. La tierra siempre estuvo protegida de las prácticas mercantiles. La tierra era el lugar en el que se podían producir todas las demás mercancías. Pero la tierra no podía ser una mercancía en sí misma. Es la fuente, una de las fuentes de las mercancías o de los valores de uso. Y la tierra siempre estuvo protegida de la práctica mercantil hasta la implantación total del capitalismo en el siglo XIX. En todas las comunidades anteriores, la tierra es un valor de uso, y como valor de uso la gente tiene derecho a su uso en función de distintos criterios de ese derecho de usufructo, pero no se tiene la propiedad de la tierra, ¿eh? La propiedad de la tierra es de la comunidad. El agua también, probablemente, ¿no? Claro. Es decir, el oxígeno. El oxígeno, ¿no? Es decir, hay ciertos productos, como decía Polanyi en La Gran Transformación, cuya mercantilización es ficticia. Primero porque no fueron producidas para ser mercancías. Son productos de la naturaleza, ¿vale? Y por tanto, nadie puede detentar un título de propiedad sobre ella, y mucho menos, digamos, no tiene valor. El problema es que no tiene un valor de intercambio porque no hay trabajo humano detrás que pueda justificar su relación de intercambio, ¿vale? Son lo que Polanyi llamó las mercancías ficticias. Básicamente, la naturaleza, el trabajo humano y el dinero. Pues ahora se han patentado hasta plantas. Claro. ¿Cuál era el Tratado de Kioto? Se compran bosques de oxígeno, las fábricas que contaminan más ya están comprando... Los países que producen más eso compran los llamados pagan a países que no producen tanto, sí. Acordados de lo que hablamos el martes pasado. Cuando alguien plantea las cosas en estos términos, no se puede discutir, ¿vale? Es un tablero de juego en el que las cartas están marcadas. Es decir, si aceptamos que la tierra o que el aire o que la naturaleza, si aceptamos eso, bueno, ya todo lo demás viene solo. Nos está yendo. Jorge. Sí, adelante. Sí, Jorge, ahora que has nombrado a Polanyi, yo iba a esperar en avanzar al capítulo porque quizá lo resolvía o deslizaba, o Marx le deslizaba alguna idea más sobre esto, sobre la concepción del dinero como mercancía. Como has apuntado, Polanyi en el libro que ya leímos hablaba como una mercancía ficticia, y por lo tanto colegimos que el mercadeo con el dinero se podía nominar como algo amoral, o por lo menos algo no sé cómo calificarlo, pero por lo menos no sería un tránsito de mercancías
beneficioso para la sociedad, ¿no? Vamos a ver, te explico, Vicente. Sí. Pero aquí Marx empieza a deslizar la idea de que el dinero sí que puede ser una mercancía. ¿Puede ser o yo estoy equivocado? No, lo es. No es que puede ser, es que lo es. No, vamos a ver, el capitalismo ha transformado el dinero en mercancía. Y eso tiene unas consecuencias. Otra cosa es que no nos gustan las consecuencias, pero nosotros no estamos en condiciones, es como cuando decimos, uy, qué feo, qué mal está lo de la energía atómica. Bueno, ya, sí, estará muy mal, pero, bueno, pero es lo que hay, ¿vale? Sí, y el dinero es mercancía en el capitalismo. Lo que ocurre es que la consideración del dinero como mercancía tiene unas consecuencias. Y Marx, tal como nos lo va a explicar, no en este capítulo, sino en los siguientes, se puede resumir de la siguiente manera. Cuando yo intercambio patatas por tomate, yo intercambio un equivalente en trabajo humano bajo la forma de patata por una cantidad de tomates que representan una cantidad equivalente de trabajo humano. ¿Vale? Y yo puedo decir que el dinero, por ejemplo, supongamos el oro, ¿no? Representa la cantidad de trabajo humano que costó producirlo y transformarlo en lingotes. Sí, pero el oro ya es una mercancía porque requiere de, evidentemente, un trabajo y todo lo que sabemos que conlleva una mercancía. Pero el dinero no acaba de ser esto. El dinero en realidad es una convención. No. El dinero es esto. Otra cosa es la forma física que le damos al dinero. El dinero, como forma física, puede tener, como siempre ha tenido, la forma de una mercancía, como es el caso del oro. Por eso he hecho hincapié en el oro, ¿no? Cuando decimos, cuando yo cambio un lingote de oro por 3 de plata, ¿qué estoy cambiando? Pues hombre, pues que el oro cuesta 3 veces más trabajo humano que obtener la plata. La relación de intercambio entre mercancías expresa las cantidades de trabajo humano, social, medio, indiferenciado, abstracto, ¿no? que tienen cristalizadas cada una de las mercancías. El problema, nos dice Marx, empieza a aparecer por el proceso de fetichismo, el problema empieza a aparecer cuando una de estas mercancías adquiere la forma privilegiada de un intercambiador universal. Adquiere la forma privilegiada de dinero. Porque entonces adquiere un doble valor. Valor de uso como mercancía y por tanto se cambia en el mercado internacional de metales a su peso, ¿vale? Pero también adquiere el valor de vehículo de los intercambios como patrón de precios. Si yo permito que se desvincule el valor del oro como patrón de precios, del valor del oro como metal, como satisfactor de valores de uso, transformo al oro en un signo de valor. Deja de representar el trabajo humano para pasar a representar algo simbólico. Cuando nosotros decimos que una libra esterlina, una libra de plata esterlina vale, no sé si son 10 euros o cosas así, ¿de verdad os creéis que 454 gramos de plata valen eso? No, ¿verdad? El Banco de Inglaterra se ocupó muy bien de ponerle a la chapa, de crear una chapa con un signo que representa un valor que no tiene absolutamente nada que ver con su valor cuantitativo como materia prima, ¿vale? Absolutamente, no tiene nada que ver, ¿vale? Y quien garantiza el valor ese, lo decíamos antes, es el Estado por medio de la obligatoriedad del curso legal del dinero. Punto. Y hemos acabado. Pero cuando además damos el salto del metal o de la sal o del ganado
al mero papel, como hablábamos antes. Papel. Ahí es donde digo yo que interviene la convención. Y entonces el dinero en ese momento debería dejar de ser mercancía con valor con una magnitud de valor. Es decir, que sería amoral, o no sería, bueno, sí, no encuentro otra palabra, sería amoral tomarlo como mercancía susceptible de intercambio. Es que vas con el dinero al mercado y efectivamente esos 10 euros es una hora de trabajo, por ejemplo, que compras, ¿no? Sí, pero digamos, cuando tú transformas al dinero en mercancía, no estamos hablando cuando Polanyi habla del mercado del dinero, no está diciendo de que el dinero funcione como mercancía de intercambio. Está diciendo de que tú puedas, por ejemplo, especular con el dinero, ¿vale? Que puedas hacer inversiones de dinero, que puedas prestar dinero a interés. Vamos a ver. Eso es. Si Juan o Julián me piden, Jorge, ¿me prestas tu lingote de oro? Que necesito hacer una compra y luego te devuelvo yo el lingote de oro el año que viene, y yo le doy mi lingote y ellos me devuelven, espero que me devuelvan mi lingote. ¿Qué pasa si yo, en vez de pedirles que me devuelvan el lingote, les pido que me devuelvan 2 lingotes? Eso es usura. Bueno. La estafa de los bancos. Medio lingote. El concepto, sí. Lo que os quiero decir es que conceptualmente, yo lo que os estoy dando es una cantidad de trabajo que os estoy intercambiando por una cantidad extra de trabajo. Se ha roto el principio de intercambio de equivalentes. El concepto de mercado con la mercancía dineraria destruye el principio fundamental de intercambio de equivalentes. En el mercado solo se deberían poder intercambiar equivalentes. Eso es lo que justifica el intercambio de productos en el mercado. Todo intercambio en el mercado, pero esto no lo dice Marx, esto es liberalismo puro y duro, ¿vale? Es decir, todo intercambio en el mercado que no sea de equivalentes es robo. Es robo, lo mires como lo mires. Lo que ocurre es que el capitalismo es capaz digamos, de vestir el robo en forma de servicio. Y entonces los bancos, cuando te prestan dinero, no te prestan dinero, te venden un producto. No la pagas mercancía que gastan los bancos es el dinero, ¿no? Vale, ya, pero es eso, Claro. es que considerar... Entonces, claro, cuando Polanyi se echa las manos a la cabeza de la mercantilización del dinero, se está echando las manos a la cabeza porque la mercantilización del dinero implica una apropiación de trabajo ajeno sin equivalente. Y es lo mismo que está diciendo, y es lo mismo que nos va a decir Marx en adelante. ¿Por qué? Ahí digo, de ahí saca, digamos, supongo que se insistirá o se desarrollará más. Empieza Marx a hablar de que el dinero empieza a ser susceptible de Falsificación. Exacto. No, y de unos intercambios no equivalentes, de unos intercambios de dinero por más dinero. Claro. ¿Vale? Pero eso es un hecho. Es decir, es un hecho que eso ocurre así. Lo que hace Marx es denunciarlo. Claro, es decir, Marx denuncia que ese tipo de intercambios es un intercambio sin equivalente. Cuando el banco te da 100 para que tú le devuelvas 110, es un intercambio sin equivalente. ¿Vale? En el cual el banco se ha apropiado de una parte de tu plusvalor, de una parte de tu trabajo humano representado en este caso en la mercancía de dinero, ¿vale? Y se lo ha apropiado sin equivalente. Eso, cuando se hace con un revólver encima de la mesa, tiene cierta justificación, ¿no? Dice, bueno, pues sí, venga, va, te doy los 110 porque si no me pegas un tiro. Pero o depende de que tengas un techo sobre tu cabeza, por ejemplo. O depende, claro. Es que hay muchas formas de violencia que no pasan por el revólver encima de la mesa, ¿vale? La del capitalismo es la violencia económica. Claro. Hay violencia financiera, violencia moral, violencia económica, el hambre,
¿no? Que cuando alguien entrega su casa a un fondo buitre y se lo reconocen por 50.000 euros y le quedan los otros 50.000 de hipoteca, ¿eso qué es? ¿No? Sí, es una apropiación. En cualquier otro sistema jurídico sería un vulgar robo, ¿no? Es decir, en la España del siglo XXI es un acto absolutamente civilizado, ¿no? Bueno, lo que denuncia Marx en este procedimiento es que las mercancías... Perdón un momento, Jorge. Sí. Una pregunta que me está quedando no en el tintero. Vamos a ver, si el banco a ti te da, yo le pido 100 euros, vamos a redondear, y le devuelvo 100 euros, ¿dónde están sus ganancias? No estoy poniéndome de su parte, pero explícamelo, porque es lo que te digo. ¿Y por qué tiene que tener ganancias, Ana? Me gustaría saberlo, pero un trabajo tiene que tener ganancias. ¿Y cuál es el trabajo del banco? ¿El del banco? Tú piénsalo, ¿vale? Robar a otros para tener dinero para dejar todo a ti. Tú piénsalo. De todas maneras, actualmente tú metes dinero en el banco y te cobran por tenerlo, ¿no? Sí, encima de más horas actualmente. Encima de más horas te cuesta los cuartos, sí. Claro, yo soy banquera, darme todo vuestro dinero, que yo os lo guardo aquí, y cuando vengáis a por él, cada vez que me pidáis el dinero, os voy a cobrar una comisión. Cobro por tenerlo, como si fuera un garaje por tener el banco nunca te da 100 y te devuelves 100, siempre le devuelves 100 más algo. Supuestamente el trabajo del banco es prestar dinero. Y a mí me dan X dinero. Y luego me cobran por el gasto que han hecho, tal cual, no lo sé. Pero es lo que te dicen, nosotros estamos aquí para ganar dinero. Sí, lógico, claro. Sí, se me parte el corazón. Mira, yo cada vez que oigo un banquero, se me saltan las lágrimas por aquí. Porque pobrecitos. Ellos también lloran, sí. Bueno, vosotros reflexionad simplemente. Iremos avanzando a lo largo del texto sobre esta cuestión. Cuando el banco os presta 100 y vosotros devolvéis 110, plantearos cuál es el título de propiedad con el cual se os está pidiendo esos 10 de diferencia. Nada, además que es dinero de otra gente. Jorge, hay dinero del futuro, es dinero del futuro. Muy bien, Alfonso, muy bien. Es dinero del futuro. Porque además vosotros lo vais a pagar con vuestro trabajo futuro. Si es que es tan triste. Es decir, lo que el banco se ha apropiado no es de vuestro dinero. Se ha apropiado de vuestro tiempo de trabajo futuro. ¿Vale? Y cuando metéis una hipoteca a 25 años, es mucho más triste, porque se ha apropiado de vuestro trabajo durante los próximos 25 años. ¿Vale? En fin, vosotros reflexionad sobre este asunto y vamos a seguir avanzando. Polanyi denuncia, siguiendo el argumento de la pregunta de Vicente, Polanyi denuncia que la mercantilización del dinero produce efectos muy graves, deteriora severamente a la comunidad. Y la deteriora severamente, entre otras cosas, porque se produce un trasvase de recursos, en este caso de trabajo humano, que no tienen equivalente, un expolio masivo, colectivo, que diluye, destruye la fuerza, la savia que tiene una comunidad para poder progresar. Ese dinero no mercantilizado serviría para facilitar los intercambios. Mercantilizado queda sacado del circuito mercantil y dirigido a fines políticos privados que pueden no coincidir, y de hecho no coincidirán, con los intereses generales. ¿Vale? Marx nos recuerda, Marx no hace ese análisis, Marx se queda un paso atrás, esa es la novedad de Polanyi. Marx nos recuerda que todas las mercancías tienen que tener un equivalente en el intercambio, y que cuando no hay ese equivalente, estamos ante una apropiación indebida mediante el engaño, la fuerza, las razones que sean, de una parte del trabajo humano de quien entregó el relativo y no obtiene el equivalente a cambio.
De todos modos, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de dinero, siempre estamos hablando de mercancía. Siempre. Cuando pasamos de la mercancía oro al papel moneda o al numerito en el ordenador, simplemente hemos sustituido la mercancía por un signo que la representa. Pero siempre estamos hablando de mercancía. Y esa mercancía debería, si el intercambio fuera justo, representar de forma relativamente fidedigna la masa de valor que tiene las mercancías que se están intercambiando. Si no es así, alguien se está quedando con una parte del pastel. ¿Vale? Vamos a continuar. Estaba leyendo Miriam, ¿verdad? Termina el párrafo. ¿Lo terminaste? Ah, sí, lo terminaste. En la misma medida nos hemos quedado. Sí, está bien. Continúa la lectura. Alfonso. En la misma medida en que el intercambio de mercancías hace saltar sus trabas meramente locales y que el valor de las mercancías, por ende, se expande hasta convertirse en concreción material del trabajo humano en general, la forma de dinero recae en mercancías adecuadas por su naturaleza para desempeñar la función social de equivalente general, los metales preciosos. Y bien, la proposición según la cual, aunque el oro y la plata no son dinero por naturaleza, el dinero es por naturaleza oro y plata, muestra la congruencia entre sus propiedades naturales y sus funciones. Hasta aquí, sin embargo, solo conocemos una de las funciones del dinero, la de servir de forma de manifestación al valor de las mercancías o como material en el cual se expresan socialmente las magnitudes del valor de las mercancías. Forma adecuada de manifestación del valor o concreción material del trabajo humano abstracto y, por consiguiente, igual, solo puede serlo una materia cuyas porciones posean todas la misma calidad uniforme. Por lo demás, siendo puramente cuantitativa la diferencia que existe entre las magnitudes del valor, la mercancía dineraria ha de poder reflejar diferencias puramente cuantitativas y, por tanto, ser divisible a voluntad y en partes susceptibles de volver a integrarse. El oro y la plata poseen por naturaleza esas propiedades. Vale, el oro y la plata como la sal, posee la virtud de ser una mercancía homogénea y prácticamente infinitamente divisible, con lo cual permite funcionar como patrón de precios de cualquier cosa que haya en el mercado. Gracias, Alfonso. Continúa Víctor Jaques. El valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla. Al lado de su valor de uso particular en cuanto a mercancía, el oro, por ejemplo, sirve para obturar cavidades dentarias como materia prima de artículos suntuarios, etc., adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. Puesto que todas las demás mercancías son tan solo equivalentes particulares del dinero, y el equivalente general de las mismas, aquellas se comportan como mercancías particulares ante el dinero como las mercancía general. Hemos visto que la forma de dinero no es más que el reflejo adherido a una mercancía de las relaciones entre todas las demás mercancías. Que el dinero es mercancía, pues, solo es un descubrimiento para que en parte de su figura consumada con el objeto de analizarla posteriormente. El proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero, no el valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza. La confusión entre ambas determinaciones indujo a que se considerara imaginario el valor del oro y la plata. El proceso de intercambio fetichiza de tal manera la relación de intercambio que la gente, producto de la costumbre, adquiere
la visión, la concepción de que las cosas son valiosas porque lo que es valiosa porque lo que es valiosa es la cosa y no la cantidad de trabajo que hay allí. Y cuando nosotros vemos el lingote de oro relumbra, ¿no? Relumbra porque tenemos la conciencia de que con el oro podemos comprar lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo que nos dé la gana. Y esa visión fetichizada del material hace que la forma de dinero no tenga ya relación con el material, sino con la forma de valor, nos dice Marx. Ese fetichismo se adhiere a la cosa porque con esa cosa yo puedo comprar lo que quiera del mercado. Es la forma dineraria, no el oro, sino la forma dineraria adherida al oro, la que transforma a esa mercancía específica en dinero y le da sus propiedades. Continúa, por favor, Víctor. Como en ciertas funciones se puede reemplazar el oro por múltiples signos, surgió el otro error, el que el oro mismo sería un simple signo. Claro, claro. Nos dice, resulta que al adquirir la forma de dinero, la gente cree que lo que tiene valor no es el trabajo, sino la cosa. Pero encima, además, como resulta que el oro lo puedo cambiar por un signo, entonces digo, bueno, claro, es que eso del valor es una convención. ¿Qué es lo que dice la teoría del, ¿cómo se llama? El dinero marginal, la ganancia marginal. Claro, la ganancia marginal. Eso es una simple convención, ¿no? Es una simple convención. Hasta que se produce el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? O hasta que aparece el COVID, ¿no? Y entonces, cuando aparece el COVID, resulta que la abrelatas y la lata de sardina, el bote de alcohol y y las gomas elásticas estas con las que nos hacíamos las mascarillas al principio, hostia, bendito, macho. Eso de pronto adquiere un valor tremendo. Y con el papel y con esos billetes, con esos cromos del coyote que tenéis en la cartera, que resulta que no podíais comprar nada porque no había nada que comprar, ¿no? De pronto eso ya no vale nada, ¿no? Y lo que tiene valor es el valor que alcanzaron los calzoncillos. Sí, de pronto, claro, cuando el mercado colapsa, el relumbrón de la mercancía desaparece, el fetiche del dinero se rompe, y de pronto todos caemos en la cuenta que lo único que tiene valor es el valor de uso. Vaya disgusto, ¿no? Para todos los que tenían acopiados el oro y el papel moneda, ¿no? Y de pronto el abrelatas, las bragas, el calzoncillo, la goma, ¿no? De pronto eso adquiere un valor tremendo. Claro, pero para que adquiera ese valor se tiene que detener el mercado. Cuando se detiene el mercado, entonces resulta que no queda, como nos decía Marx en el capítulo anterior, no hay más riqueza en cualquier forma social, en cualquier momento histórico, que la suma de valores de uso disponibles. Ese es el contenido de la riqueza a lo largo de toda la historia. Y a su vez, Vamos quedando sin ello. la valoración que se puede hacer de un director de banco, porque se supone que gana millones cada mes o cada año, se descubre que a lo mejor vale más un pobre enfermero y un señor. Sí, es así. Es así. Hay muchas profesiones, hay muchos chupópteros de plusvalor ajeno, hay mucho expoliador de trabajo ajeno que vive de las formas mercantiles. Se llama cadenas de valor agregado. Qué bueno, Víctor, tú siempre tienes cadena de valor agregado. Me lo voy a poner aquí en un... Cadena de valor agregado. Sube el pan con hora, Víctor. Víctor es una caña. ¿Habéis visto la película La piel de Liliana Cavani? La tengo apuntada, no la hemos visto. Yo no la he visto por lo menos.
Vedla porque habla de esto y lo hace muy bien, muy bien. Lo formaliza bien, ¿no? La piel. Sí. La piel. Bueno, por ahí yo vi un grafito un día que decía, cuando se tale el último árbol y se seque el último río, el hombre se da cuenta que el dinero no se come. Sí. Y es que estamos a un paso de eso. Sí, estamos a un Pues paso. eso ya lo decía Jean-Jacques Yo lo vi Rousseau. en un graffiti, Víctor. Jean-Jacques Rousseau decía, cuando el dinero se acabe, comerse a los ricos. Entonces ha vuelto todo el lema desde el año pasado de Eat the Rich, cómete a los ricos. Continúa, Víctor. No obstante, en esta concepción está implícita la vislumbre de que la forma del dinero es exterior a la cosa misma y por tanto mera forma de manifestación de relaciones humanas ocultas detrás de ella. En este sentido, toda mercancía sería un signo, porque en cuanto valor es sólo envoltura objetiva del trabajo humano empleado en ella. Pero cuando se sostiene que las características sociales que adoptan las cosas o las características de cosas que asumen las determinaciones sociales del trabajo sobre la base de determinado modo de producción son meros signos. Que asumen las determinaciones. Perdona, es que se me salió el folio. Dices, pero cuando se sostiene que las características sociales que adoptan las cosas o las características de cosas que asumen las determinaciones sociales del trabajo sobre la base de determinado modo de producción, continúa, son meros signos. Se afirma a la vez que son producto arbitrario de la reflexión humana. Era este el modo favorito a que recurría en el siglo XVIII para explicar aquellas formas enigmáticas de las relaciones humanas cuya génesis aún no se podía descifrar, despojándolas, por lo menos transitoriamente, de la apariencia de la ajenidad. Vale, normalizar que el dinero pueda operar como signo y en tanto como signo, pues como convención, bueno, pues es una manera de ver las cosas que, o casualidad, es muy útil para la concepción moderna del Estado también. Vamos a ver lo que nos dice Marx en el párrafo siguiente. Pepa, adelante. Observamos más arriba que la forma de equivalente adoptada por una mercancía no implica que su magnitud de valor esté cuantitativamente determinada. El hecho de que sepamos que el oro es dinero y por tanto directamente intercambiable por cualquier otra mercancía no significa que sepamos, por ejemplo, cuánto valen 10 libras de oro. Al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente en otras mercancías. Su propio valor lo determina el tiempo de trabajo requerido para su producción y se expresa en la cantidad de toda otra mercancía en la que se haya solidificado el mismo tiempo de trabajo. Detente un momentito, Pepa. Nos hemos saltado una nota que tiene mucho interés y me gustaría que la leyéramos. La nota 47 de la página anterior. ¿Puedes volver atrás, por favor? Que es con respecto al dinero como signo. ¿La leo, la 47? Por favor. El dinero es su signo, el de las mercancías. Como signo es atraído por las mercancías. El dinero es signo de una cosa y la representa. A ver. Fijaros que aquí Marx está citando a Forbonnais, está citando a Leiden y está citando a Montesquieu, ¿vale? Es la concepción propia del siglo XVIII, ¿no? Es que, bueno, pues que el dinero es un signo que representa a las cosas, ¿no? Adelante. Sigo con la nota, ¿no? ¿El dinero? El dinero no es un simple signo, ya que él mismo es riqueza. No representa los valores, equivale a ellos. Si se considera el concepto del valor, llegamos a la conclusión de que la cosa misma solo es considerada como un signo y no cuenta como ella misma, sino como lo que vale. Mucho antes que los economistas, los juristas habían puesto en boga la idea de que el dinero era mero signo.
y el valor de los metales preciosos algo puramente imaginario. Fijaos, nos dice Marx, dice, mucho antes que los economistas, ya los juristas ya habían interpretado que habían puesto de moda que el dinero era un mero signo, ¿no? Adelante, Pepa. Presentaban así un servicio prestaban así un servicio propio de psicofantes al poder real, cuyo derecho a falsificar la moneda fundamentaron a lo largo de toda la Edad Media, en las tradiciones del Imperio Romano y en las nociones sobre el dinero expuestas en las pandectas. En las pandectas, en las recopilaciones de derecho romano. Esta interpretación jurídica del dinero como signo lo separa de la concepción del dinero como mercancía. Por tanto, oye, si es un signo, pues yo emperador, yo rey, pues a partir de ahora digo que la moneda del reino en vez de 10 vale 20 y me quedo con el doble de los pollos que me quedaba antes cuando iba a cobrar impuestos. Oye, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, a partir de ahora, edicto real, el pollo vale la mitad, ¿no? Duplico el valor de la moneda y hemos acabado, ¿no? Con el asunto. Y además yo imprimo la moneda, esta interpretación le permite al Estado, en este caso al príncipe, le permite la falsificación descarada de la moneda de curso, pero además, en el fondo, que es de lo que se trata, le permite tener un acceso privilegiado al fondo de consumo colectivo. Al final el príncipe, queridas compañeras, una vez que le quitas los ropajes de seda y el cetro de oro, el príncipe come, bebe y duerme igual que todos nosotros. ¿Vale? A veces peor, ¿eh? Sí, come más. Y dormir igual puede dormir peor, ¿eh? Pero al final el príncipe también necesita tener acceso al fondo de consumo. Porque no nos olvidemos, ¿qué dijimos antes cuando el mercado se detiene? Que no hay más riqueza que los valores de uso disponibles. ¿Vale? No hay más riqueza en una comunidad que la suma de valores de uso que sus habitantes producen y reproducen cada día. Y en esa suma de valores de uso, pues hay hay productos y servicios que son de consumo general y hay valores y servicios, productos y servicios que son de consumo muy restrictivo. Decía antes Julián, el director del banco, ¿qué producto está sirviendo? Bueno, pues discutible. El obispo, ¿qué producto está sirviendo? El príncipe, ¿qué producto está sirviendo? El militar, el policía de antidisturbio, ¿qué producto está sirviendo? Seguro que son todos utilísimos, ¿vale? Pero os recuerdo que cuando el mercado se detiene y lo único que queda como riqueza disponible son los valores de uso efectivos que tiene la comunidad a su disposición. Y el trabajo humano. Claro, hay ciertos trabajos y ciertos servicios que de pronto nos damos cuenta de que no tienen ningún sentido. ¿Vale? no tienen ni pies ni cabeza. Bien, el príncipe, para poder apropiarse del fondo de consumo, de las cosas que de verdad sí tienen valor, para poder apropiarse de los pollos, del ganado, del trabajo doméstico, del trabajo servil, del trabajo del jardinero, del que le lleva en el coche, para poder apropiarse de todo el trabajo humano del que él se sirve para vivir mejor, necesita falsificar la moneda para poder, bueno, podría cobrar impuestos, pero digamos, cobrando impuestos normalmente enfadas a la gente. Entonces, además de cobrar impuestos, haces las dos cosas. Cobras impuestos y falsificas la moneda, ¿no? Consigues hacer las dos cosas. Y por ambos caminos, el príncipe consigue apropiarse de la parte del fondo de consumo que necesita no solo para consumo personal, sino para darle de comer a todos los que tiene a su alrededor y que justifican su autoridad, incluidos las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Toda esa gente, pues bueno, pues vive al final de ese fondo de consumo del que se apropia el príncipe en forma o bien de impuestos o de falsificación de moneda, ¿no? Esto
es el producto directo o es el resultado directo de la concepción del dinero como signo, nos dice Marx. Cuando nos olvidamos que el dinero es una mercancía que debe intercambiarse por un equivalente y aceptamos la idea loca de que el dinero es un mero signo convencional y que por tanto depende de la voluntad de las personas y que puede negociarse con él, de esos polvos vienen estos lodos. ¿Vale? Continúa, por favor. Pepa, termina la nota. Nadie puede ni debe dudar. Dice en un decreto de 1346 su aventajado discípulo Felipe de Valois que solo a nos y a nuestra majestad real incumbe el ministerio, hechura, condición, suministro y reglamentación de las monedas. Solo a nos, ¿eh? Así en plural majestático, ¿no? Es decir, solo a nos corresponde el decidir cuál es el valor de la moneda. Adelante, Pepa. El fijar tal o cual curso y al precio que nos plazca y nos parezca bueno. Era dogma del derecho romano que quien decretaba el valor del dinero era el emperador. Se había prohibido expresamente, perdonad, es que la nota en el ebook va fatal. A ver, se había prohibido expresamente tratar el dinero como mercancía. A nadie le está permitido comprar dinero, pues habiendo sido creado para el uso general, solo es lícito que sea mercancía. Una buena exposición en torno a este punto se encuentra en GF Paganini. Vale. No sé, no puedo leer. No importa, hemos terminado con la nota. Volvamos otra vez al texto. Decíamos entonces que, al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente en otras mercancías. Su propio valor lo determina el tiempo de trabajo requerido para su producción y se expresa en la cantidad de toda otra mercancía en la que se haya solidificado el mismo tiempo de trabajo. El dinero no es un signo, ¿vale? No es una convención, nos dice Marx. El dinero no puede ser otra cosa que una mercancía y en la medida en la que es una mercancía, solo puede expresar el tiempo de trabajo solidificado en ella. Cuando no estamos haciendo eso, alguien se está quedando con un trozo de la tarta sin dar el equivalente a cambio. Adelante, Pepa. Esta fijación de su magnitud relativa de valor se verifica en su fuente de producción, por medio del trueque directo. No bien entra en la circulación como dinero, su valor ya está dado. Y si bien ya en los últimos decenios del siglo XVII, superada ampliamente la fase inicial en el análisis del dinero, se sabía que este último es mercancía, no se habían dado más que los primeros pasos. La dificultad no estriba en comprender que el dinero es mercancía, sino en cómo, por qué, por intermedio de qué una mercancía es dinero. Julián, continúa tú. La nota 48, perdón. Si un hombre puede traer a Londres una onza de plata extraída de las profundidades de la tierra en el Perú, en el mismo tiempo en que puede producir un bushel de trigo, una cosa será entonces el precio natural de la otra. Pues bien, si a causa del laboreo de minas nuevas y más productivas, un hombre puede obtener 2 onzas de plata con la misma facilidad con que antes obtenía una, el trigo será tan barato ahora a 10 chelines el bushel como lo era antes a 5 chelines. Ceteris paribus. Si las demás condiciones no varían, ¿vale? Es decir, cuando nosotros consideramos el dinero en su forma mercantil, tiene que relacionarse con el resto de las mercancías en términos de trabajo humano indiferenciado. Y si aumenta la productividad de una mercancía, pues repercute en la forma en la que muestra su precio con respecto a las otras. Continúa, Julián. Veíamos que ya en la más simple expresión del valor X mercancía A igual Y mercancía B, la cosa en la cual se representa la magnitud del valor de otra cosa parece poseer su forma de equivalente independientemente de esta relación como propiedad natural de carácter social. Hemos analizado la consolidación de esa falsa apariencia.
La misma llega a su plenitud cuando la forma de equivalente general se identifica con la forma natural de una clase particular de mercancías, cristalizándose así en la forma dineraria. Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, sino que a la inversa, éstas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. El movimiento mediador que se desvanece en su propio resultado, no dejando tras sí huella alguna. La mercancía, sin que intervengan en el proceso, encuentran ya pronta su propia figura de valor como cuerpo de una mercancía existente al margen de ella y a su lado. Estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De ahí la magia del dinero. De ahí la magia del dinero. Como resulta que yo puedo expresar todo el trabajo humano en términos de oro y plata, ¿no? El dinero de pronto aquí adquiere, el oro y la plata adquieren ese relumbrón que hace que consideremos que el valor reside en ellos y no en el trabajo humano que hay depositado en ellos. Jorge, Adelante. Jorge, Sí. quiere decir que nos olvidamos del trabajo Nos olvidamos. humano que insume. Claro. Y claro, en la medida en la que eso se deja atrás, es muy fácil luego que aparezcan otros elementos como mercancía dineraria que no tienen ese trabajo humano incorporado en ellos, ¿no? Como el papel moneda y todas las cosas que vienen después, Sí, ¿no? y hay cosas, y ocurre un fenómeno mucho más grave todavía que ese, que es que perdemos de vista la estructura social de explotación que hay detrás de la producción de mercancías. Cuando nosotros, cuando creemos que las cosas tienen valor por la cantidad de dinero que hacen falta para comprarlas, dejamos de ver la cantidad de trabajo humano que hay detrás de las cosas. Y entonces cuando vamos a comprar a un chino un reloj y vemos que vale 3 euros o 5 euros, ¿no? Digamos, le asignamos valor por el precio que tiene, pero no somos conscientes que detrás de esos 5 euros hay a lo mejor 100 veces más trabajo humano que detrás de otra cosa por la que, por ejemplo, el kilo de pan que hemos comprado a 5 euros, el pan ecológico que hemos comprado en la panadería, ¿no? Nos cuesta 5 euros y el reloj del chino nos cuesta 5 euros. Y resulta que el pan ecológico se llevó 20 minutos o 15 minutos de trabajo del panadero, ¿no? Y detrás del reloj del chino hay 100 horas de trabajo de un tío comiendo en un cuenco de arroz. La forma dineraria nos oculta las relaciones sociales de dominio y explotación que hay en el trabajo productivo. Esto es lo terrible, digamos, de la forma dineraria. La forma dineraria se transforma en un fetiche que no nos permite ver las relaciones sociales que quedan detrás de la mercancía. Pero Jorge, además, en la experiencia social de todo el mundo, descubre que el poder del dinero, porque se puede comprar no solamente mercancías, sino se domina el mundo. Sí, insisto, hasta que paras el mercado, ¿eh? Bien, pero mientras funcione, si tienes el dinero, lo controlas tú. Aquí en España tuvimos un laboratorio social muy interesante, permitidme la ironía, que fue la guerra civil, ¿vale? En la posguerra ya podías tener todo el dinero que quisieras en el bolsillo, que quien tenía los huevos y las gallinas era Dios, ¿no? Es decir, el de los huevos y la gallina, y además ya las escondía, vamos, bajo tierra, no vaya que lo que no pudieran comprar con dinero se lo llevaran por la fuerza, ¿no? Sí. Cuando el mercado colapsa,
en situaciones de crisis, de guerra, de hambruna, de tal, pues al final el poder, ese poder del dinero tan deslumbrante, pues resulta que era toda una milonga montada alrededor de una forma mercantil, y vamos a decir, de intercambio, no, de apropiación de trabajo ajeno. En eso consiste la forma mercantil a través del dinero. Es la forma en la que el capitalismo se apropia del trabajo ajeno. Y además lo tiene que hacer con estructura de clase. Lo veremos dentro de unos capítulos, cuando Marx nos recuerda que ninguna clase social puede enriquecerse a costa de sí misma. Esto es interesante para recordar con los anarcocapitalistas que consideran que puede haber intercambio con dinero sin Estado. Eso... Y eso me parece lo visible, y siempre que sale un anarcocapitalista por ahí, ¿qué estará pensando esta persona? ¿No? No, es que no puede... Naturaliza, fetichiza a grado extremo el mercado. Claro, claro. Es una forma ingenua, igual que la del otro extremo del anarquismo, también ya caducada, que es la que cree que puede haber mercado sin dinero, ¿no? Y Marx en este capítulo nos recuerda que el dinero es la forma a la que tiende el mundo mercantil. Y además hay una nota muy simpática, que no recuerdo ahora dónde está, porque lamentablemente no las leemos todas, que dice pretender que haya mercado sin dinero es como pretender que haya catolicismo sin papado. Mira, pues no puede ser, ¿vale? Si tienes catolicismo, tienes papado. Si tienes mercado, tienes dinero. No te puedes escapar de ello. Es la forma necesaria a la que tienden las mercancías en su relación de intercambio, ¿no? Entonces, si queremos eliminar el fetiche de la mercancía y, por tanto, la forma de dinero, que es su forma suprema, ¿no? No lo vamos a arreglar ni eliminando el dinero, ni eliminando el Estado. Lo vamos a eliminar eliminando el mercado. Digamos, la forma de intercambio mercantil de trabajo y de riqueza. Porque lo que genera el fetiche no es el dinero. Lo que genera el fetiche es el mercado. El mercado que en su desarrollo genera la forma dineraria. Con todos los males que hay detrás. Pero daos cuenta que aquí lo que Marx, como señalaba antes Pepa, lo que nos marca, nos señala que el problema de la forma dineraria es que nos hace olvidar, nos invierte la figura, nos hace creer que el valor está en la cosa y nos hace olvidar la relación laboral que hay en la producción y en el intercambio. Y al olvidar esa relación laboral, la forma dineraria permite intercambios asimétricos de trabajo, disfrazados de intercambio de equivalente. Permite el expolio, la explotación, bajo la forma de equivalente. La oculta, ¿no? La oculta, la disfraza. Digamos, sería la gran lección de este capítulo, ¿no? Pero ¿sería posible eliminar el mercado en este momento evolutivo de la sociedad o del mundo? Esa pregunta es la que hacen todos los tertulianos. Vale. Sí. Todo tertuliano que se respete te dice, pero hombre, Jorge, tú en este momento evolutivo en el que estamos, ¿crees que en esta sociedad se puede eliminar el mercado? Y la respuesta es muy clara. Hombre, a algo habrá que renunciar, evidentemente. Lo que no vas a mantener es lo mismo que hay, que es un producto del mercado, eliminando el mercado. Está claro que la eliminación del mercado
tiene unas consecuencias. Ir a una economía planificada, ir a una organización, que en eso consiste la economía planificada, ir a una organización, a un reparto planificado del trabajo y de la riqueza, es otro mundo, Mar. Es que no tiene nada que ver con nada que nos podamos imaginar. Y seguro que además va a tener sus dificultades. Y en cualquier cosa, algunas cosas tendrían que salir claramente del mercado, ¿no? Claro. Por ejemplo, las vacunas, claro. ¿no? Porque yo estoy negra hoy con el tema de las vacunas y con lo que está pasando. Fíjate, ¿no? Pepa, entre todo y nada, ¿no? Entre vamos a planificarlo todo y fusilamos ¿no? Entre todo y el anarcocapitalismo total, digo yo que hay todo un abanico de posibilidades, ¿no? Sí. Hay cosas que se pueden sacar del mercado. La sanidad, por ejemplo, sería deseable. La educación. La educación sería deseable que estuviera fuera del mercado. La producción de energía. Y los servicios humanos, todos los servicios a la gente, todos no se debería... Es que claro, daos cuenta... Todos tendrían que estar fuera, claro. ¿no? Todos. Si cualquier servicio al ser humano, fuera. Y las comunicaciones... ¿Y las comunicaciones sería deseable que estuvieran fuera del mercado? Claro, es que cuando nos empezamos a plantear las cosas que son fundamentales para la vida humana y para la ciudadanía, y nos damos cuenta que es deseable sacarlas del mercado, es que casi menos los zapatos de charol y no sé qué otra chorrada más. Lo superfluo. Pero todo el mercado se lo que... autorregula y es eficiente. ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, seguro, Mar, que todo no se puede sacar del mercado, pero seguro que entre ese todo y ese nada, seguro que hay una horquilla muy interesante a la que meterle mano, ¿no? El problema es que cuando tú planteas esto, se te pone una cara de bolchevique que... Es que depende de quién decide la planificación. No es, hay que reconocer que es un asunto difícilmente, que es difícil de vender, porque todos nuestros vecinos aspiran a pequeños empresarios, ¿no? Entonces, digamos como que la hegemonía cultural en este momento está en el bando del libre mercado, ¿no? Aspiran a ser pequeños empresarios y a poseer cosas y a poseer mercancías. Claro. Cuantas más cosas tengas, más eres. Más eres. ¿Decías, Paco? Muchas cosas de estas, como has dicho, la energía o los grandes laboratorios son oligopolios. No funcionan con las leyes del mercado. No funcionan. Claro. Esto lo veremos, esto que acaba de decir Paco, lo veremos dentro de varios capítulos, porque el capitalismo no es verdad que funcione con leyes de mercado. El capitalismo funciona en dos niveles. Hay un nivel que es el del pobrerío, todos nosotros, ¿no? Es decir, en el que se nos aplican rigurosamente las leyes del mercado, ¿no? Y luego está el nivel de los que tienen el poder económico y de los medios de producción, que esos están fuera del mercado. Esos viven de la teta del Estado. Viven todos. Estos son más inteligentes que nosotros, claro, están destinados a gobernar. Y viven del expolio que se genera a través del signo de valor, claro, del papel moneda y del aparato punitivo del Estado. No solo viven de la teta del Estado, sino que imponen a veces sus normas al Estado. Claro. No, a veces cada día más. Más que el poder político son ellos los que tienen. A veces no, siempre. Así siempre. A mí me llega una información que en Uruguay el agua está blindada en la Constitución. El derecho al agua tiene todo el mundo derecho al agua. No puede ser un negocio el agua en Uruguay. Pues mira, me alegro por mis compañeros uruguayos. Pues creo que en Australia la están ya vendiendo. No hay... Y aquí también. Lo que más grave creo yo es que la gente ha de tener claro que con el capitalismo es imposible la democracia. Nos engañan donde está
porque nos engaña. Claro. Porque está clarísimo, actualmente en los últimos 100 años, que no es posible la democracia, sino con Esto que ha dicho la Paco, democracia con el dinero. esto El que ha dinero dicho, impide que realmente haya voluntad popular que imponga su voluntad. Si le perjudica, se la carga la voluntad. Está demostrado por los siglos de los siglos. Y el problema es este, que vamos a básicamente enfrentarnos. ¿La democracia para qué? bueno, Porque la democracia está claro que si no le sirve al capital, se la carga democracia. como puede. Porque como tiene el dinero, se ponen todos de acuerdo para salvar el dinero. Y vale más. esto que dice Julián y lo que dice Paco, Marx y Engels lo resumieron en un párrafo del Manifiesto Comunista. El Estado moderno no es otra cosa que el consejo de administración de las grandes empresas. Punto. Yo creo que nunca con tan pocas palabras se ha definido tan Se ha dicho claramente. una cosa tan... Claro, lo tremendo es que esto lo dijo un jovencísimo Marx en 1848, Hace 150 cuando años. todavía el capitalismo tal como lo conocemos hoy, vamos, no era ni imaginado. Ahora tiene más valor eso, ¿no? más realidad eso. Claro, hoy tiene mucha más realidad que cuando lo dijo Marx. Eso digo que Marx era un visionario. Es muy evidente la historia, lo está demostrando constantemente que es así. Lo que pasa es que la gente tiene esperanza y quiere ver si cambia, pero no. No, yo creo que no va a ser posible eso. No van a tolerarlo. Nunca van a dejar que su dinero se distribuya como otros quieran. Porque ellos tienen el dinero y deciden lo que se hace en un Estado, en una nación, en Europa, donde sea. Así es. Eso sí, nos duele, a lo mejor no queremos reconocerlo, pero es así de duro. Así es. Poco querían los reyes que se les quitara el poder que tenían. Claro. Ni querían... Que quieran o no, no es el problema. Bueno, es que pueden, es que actualmente pueden. No es que no quieran, es que mueven un dedo y se cargan todo el sistema. Yo creo que también que esto es como cuando decimos que hay que cuidar la ecología del mundo y salvar la tierra. Hay como una cuestión de conciencia y de ideal. El punto es que todo el mundo quiere cambiar, pero nadie está dispuesto a sacrificar. Claro. Ese es el gran punto, ¿no? Pero yo quiero todo esto, pero me gusta comprarme esta cosa que viene en plástico, me gusta viajar cada año, me tomo un avión y me voy a no sé dónde. Entonces, como no somos capaces, como ya estamos viendo con las mismas vacunas, ¿no? Que quien puede se las pone, no somos capaces de sacrificarnos por el bien común, pues es que no, así no hay forma de hacer ningún cambio, ni económico, ni social, ni ecológico, ni nada. En términos de Marx, diría que tus condiciones objetivas entran en conflicto con tus condiciones subjetivas. ¿Vale? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo el mundo, pero yo renunciar a mi rinconcito de comodidad, pues no. Claro, así es. Bueno, compañeras, hemos leído el capítulo 2, el proceso de intercambio. El jueves que viene vamos a empezar el capítulo 3, que es el proceso de circulación. ¿Vale? El dinero. Vamos a estudiar el dinero como medio de cambio, como vehículo de los intercambios. Es un capítulo interesantísimo, el que quien quiera echarle un vistazo por encima antes para preparar el estómago, esto es como el omeprazol, ¿no? Es decir, pegáis una Antes tengo que repasar lo que acabamos de terminar hoy. Le pegáis una leidita por encima y seguro que entra mejor el jueves que viene, ¿vale? Y el martes, acordaos que en la sesión En la repesca terminamos con los prólogos. Vale. Buen fin de semana, chicas. Cuidaos mucho, ¿vale? Adiós, buenos días. Igualmente a todos. A todas. Hasta mañana en Egipto. Adiós.